Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632 4140 www.alfa2000.com.ar. Bienvenidos a Mercado por Expertos, el segmento de comercio exterior con el ingeniero Miguel Ponce. ¿Qué tal, Clau? ¿Cómo estás, Muy bien, Miguel? muy bien. Hoy con un invitado que nos va a explicar respecto del proyecto de reforma tributaria. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué Fernando tal? Buen día. que es contador, consultor de SIA, ¿verdad? Es así. Muy bien. Bueno, Fernando, ¿de qué se trata la reforma tributaria? La reforma tributaria tiene tres pilares básicos. Uno que tiene que ver con incentivar la inversión. Otro aspecto es hacer un sistema fiscal, digamos, más eficiente y más equitativo. Digamos, así fue presentado. Obviamente todavía tenemos que esperar la letra chica porque, de acuerdo con el proyecto que fue circulando, en realidad se ha mejorado la redacción, al menos del impuesto a las ganancias, y se han adaptado muchas cuestiones vinculadas con temas que ya fueron tratados en el Código Civil y Comercial, que había que adaptarlo, eso a los fines tributarios. Pero eso es un capítulo, digamos, donde hay que tratarlo en forma bastante más detallada. En cuanto a lo que es el incentivo a la inversión, un poco lo que se plantea es un aumento en un mínimo, digamos, para que las contribuciones patronales no peguen tan fuertemente en la vida económica de cada compañía, y una devolución anticipada del impuesto al valor agregado de aquellas empresas que realicen inversiones significativas, donde eso le genere un saldo a favor en el impuesto y que eso repercuta financieramente en forma negativa, entonces le devuelven el impuesto al valor agregado por las inversiones. Sí, ahora esta reforma ha pegado en forma distinta en función de los diferentes sectores, ¿no? Sí. ¿Qué análisis te merece eso? No, a ver, digamos, hay que ver sector por sector. Más allá de eso, el tema pymes es una cuestión que ya fue reglada por la ley 27264, ya tiene beneficios impositivos muy importantes, pero en este caso lo que se plantea es un cambio, un esquema diferente en la gravabilidad del impuesto a las ganancias, porque en el término de 5 años la alícuota del 35 bajaría al 25, ¿sí? Existirían 2 o 3 años que todavía no se sabe, porque eso todavía lo están discutiendo, si va a pasar del 35 al 30 y luego pasaría al 25. Esto, digamos, para complementar esta digamos, baja en la recaudación que se produciría por esta menor tasa de impuesto a las ganancias, lo que se pasaría a gravar son los dividendos que se distribuyen a los accionistas. Por eso que, en realidad, la tasa bajaría en la medida que esas utilidades que genera cada empresa se reinviertan. Si se distribuyen, en realidad se dispara el impuesto complementario al estilo chileno, que llegamos casi a una alícuota del 35% de nuevo. Así es. Para nosotros, este es un programa básicamente de comercio exterior, nos preocupa mucho todo lo que tenga que ver con la mejora de la competitividad, sobre todo teniendo en cuenta el rojo comercial que tenemos. Desde muchos sectores, desde que se escuchó el mensaje presidencial, ¿no es cierto?, luego de las elecciones, ahí desde el centro Kirchner, hasta que se conocieron, ¿no es cierto?, al día siguiente de boca de Duhovne los proyectos, ha ido como creciendo un humor de leer que es una reforma que mirada como que no ayuda a mejorar el tema de la competitividad. Particularmente porque algunas economías regionales se están quejando que algunos de los impuestos que se elevarían, léase el vino, la cerveza, etcétera y demás, están afectando primero economías regionales y segundo, pese a la ley PYME, están afectando a muchísimas pymes, porque la mayoría de las cerveceras artesanales, tal cual lo dijo el candidato Bullrich cuando encabezaba la lista, como una salida inclusive laboral, armen cervecerías artesanales, aparece ahora con este impuesto planteado en estos términos. Este es un temita que quería que lo tocara. Y el segundo tema es ingresos brutos que caen en cascada, ¿no es cierto? Cada segmento va de la cadena de valor va generando
un aumento que obviamente termina trasladado al precio y termina generando pérdida de competitividad. ¿Cómo estás leyendo eso? No, a ver, el tema de los impuestos internos, digamos, puede llegar a afectar en forma parcial. Por empezar, el incremento de la alícuota, depende cómo se vea, puede llegar a no ser tan significativo. ¿Y por qué digo que no afectaría tanto? Porque si esa empresa de economía regional en realidad tiene un enfoque exportador, en realidad el impuesto interno no le va a aplicar porque las exportaciones no están gravadas ni en IVA, ni en impuestos internos, ni en impuestos sobre los ingresos brutos. Bien. Con lo cual, muy importante aclarar. la queja se relativiza. se relativiza. Por lo menos. Sí. Exactamente. Entonces, esto es para tenerlo en cuenta. En cuanto a los impuestos en cascada y efectivamente si vamos a lograr una mayor competitividad, ahí yo también tengo ciertas dudas, porque en realidad se mencionaba como que el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que es muy distorsivo, se iba a eliminar, y la realidad es que no se va a eliminar, sino lo que se va a permitir es el cómputo del 100% contra el impuesto a las ganancias, que en realidad lo deseable fuera que se pueda computar como pago a cuenta de otros impuestos también, porque hay un montón de... Una compañía que tiene quebrantos o tiene saldo a favor no lo va a poder recuperar ese impuesto a los créditos y débitos, con lo cual hay algo también para trabajar, digamos, en ese sentido. Y efectivamente, digamos, para alguien que está decidido o planteando invertir en el año que viene o en los próximos 2 años, la realidad es que la baja. Por empezar, el año que viene la alícuota sigue al 35%. Así es. Recién bajaría en el 19 y en el 20 al 30%. Alguien que está, digamos, demasiado gradual. Yo creo que ya con el apoyo en las últimas elecciones y considerando que este gobierno ya está promediando su mandato, me parece, en mi humilde opinión, que sería una medida un poquito más de shock como para realmente incentivar la inversión. Gráficamente algunos dicen, los aumentos de impuestos son ya, y las desgravaciones o la baja es escalonado. Es que efectivamente es así. Como que, digamos, este proyecto de reforma me parece que fue como muy esperado. Y es esperado, sí. Sí, lo que ocurre que creo que el efecto no ha sido de alivio en el sector, no ha como colmado por ahí las expectativas que se esperaba como una situación de facilitación, de incentivo. Igual como ¿no? siempre, Están como midiendo, ¿no? Está muy medido y sí. Yo creo que, a ver, desde el punto de vista técnico les quiero aclarar que se nota la letra y el expertise de quien está redactando el proyecto por la forma de redacción y por la precisión y por las correcciones que hace 20 años que no las tenemos en la norma. Eso es importante. Eso, y lo que estamos en comercio exterior, sabemos que, por ejemplo, se están planteando algunas novedades, como el acuerdo anticipado de precios frente a la aduana, frente a la FIP, para evitar, de alguna forma, y esto va a servir también a los efectos aduaneros, para que no exista ese conflicto, digamos, entre aduana y AFIP en cuanto a la determinación de los valores de importación. Eso es una introducción y está muy bien y eso hace la eficiencia del sistema tributario. Ahora, la cuestión de el incentivo a las inversiones es ahí donde a mí me queda mayor duda. Yo creo que debieron haber... así como en la ley PYME, que eso es lo que vos me planteabas y que es la preocupación, para las otras empresas más grandes que tienen que hacer grandes proyectos o grandes inversiones, haber planteado también un esquema de amortización acelerada de todas esas inversiones como para que al menos mientras esté la alícuota del 35 y del 30, exista un beneficio también y un incentivo para aquellos que van a invertir. Esperar el 25% dentro de 5 años y si distribuyo las utilidades, ¿voy a pagar el 13%? Es muy gradual. Coincido. Si bien es razonable, creo que es demasiado gradual. A ver, esta reforma ¿tiene una perspectiva de ser más eficiente desde algún lugar o seguimos exactamente igual con la complejidad de la cantidad de tributos? ¿Y hay algo que se modifica en esto? ¿En el procedimiento? Lamentablemente no hay derogación de tributos. Así es. Excepto el ITI. Digamos, algo que es muy ¿Qué poco trascendente. Es el impuesto a la transferencia de inmuebles que pagan las personas físicas cuando
venden una propiedad, que en general cuando es casa habitación hay algunos beneficios que no vamos a explayarnos porque no nos va a alcanzar el tiempo. Claro. Pero lamentablemente yo cuando escuché el discurso del presidente Macri diciendo que la presión tributaria era muy elevada y que nos alegramos nos alegramos todos, pero resulta que cuando voy a la letra de la ley, del proyecto, veo que se incorpora el impuesto a la renta financiera, que se incorpora el impuesto a la venta de inmuebles, y digo, bueno, hay algo que entendí mal. Correcto. Claro. Y desde la política la lectura que hay es, seguimos grabando al consumo y no grabamos tal vez de manera más directa al patrimonio. Este es un poco el planteo. Sí. O sea, es mirada como una suerte de, no diría reforma cosmética, porque es un poco grosero de decirlo, pero sí como que se quedó, esto que vos hablabas, ¿no? A lo mejor se necesitaba un poquito más de shock y un poquito menos de gradualismo. Sí, Sí. tenemos impuestos al patrimonio Sí. ya que no están derogados. Que no están derogados. No correcto. están derogados por el impuesto a los bienes personales. Para aquellos que tuvieron un buen cumplimiento hasta diciembre del 2015, tienen una exención, digamos, por 3 años, pero después, a partir del 2019, Está hay claro. que volver a pagar. Sí, y además creo que El era una impuesto reforma existe. tributaria, como decía Miguel, ¿no? Nosotros nos preocupamos desde el sector de los que estamos vinculados también al comercio exterior. Entiendo que era una reforma que lo que quería era el crecimiento, ¿no? Lo Apuntar que- al crecimiento. sin duda. Y me parece que, digamos, por lo menos en este Como formato... dijo el ministro Duhovne, esto en este, definitiva lo sí. que le da es una previsibilidad, es una proyección, es alguien que va a invertir, diga, bueno, en 4 o 5 años voy a tener una alícuota del 25%. Correctísimo. Entonces, Marca una tendencia. Es una tendencia. Bueno, Sí. igual digámosle a la gente, todavía esto no está vigente, No. hay que esperar el tratamiento parlamentario y los acuerdos posibles, y después de eso seguramente te volvemos a convocar. Bueno, Así es. con mucho gusto. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, hasta la por favor, próxima gracias y por nos la invitación. despedimos, Por Miguel. supuesto, el miércoles que viene Así estamos es, nuevamente así juntos. es, hasta nuestro próximo programa de Mercado por Expertos, como siempre aquí por Metro.